Renovame, Señor. Esto es lo que le tenemos que pedir. Si hay algo que la gran diferencia que tenemos los cristianos con el mundo es que el mundo dice: yo me quedo como estoy. Mi carácter es así, que me aguanten. Mi forma de pensar es así, rígida, que me aguanten. Nosotros los creyentes no, tenemos esta idea: Señor, estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto, si tengo que cambiar en mi forma de pensar, no hay problema, cambio, renovame. Por eso, que no te extrañe que un cristiano tenía una postura en algún momento y después en el andar en el Señor empezó a cambiar en su forma de pensar. Si tenés problemas en el carácter, uno no dice: y bueno, no me queda otra o no te queda otra, soportame así. No, Señor, estoy dispuesto a renovarme hasta en mi forma de ser, hasta en mi carácter. Por ahí tenías un carácter que desde tu juventud eras de una manera y ahora en el Señor te das cuenta que no, hay que hacer unos retoques. ¿Cuántos necesitan retoques en su vida? Todos. Bueno, decirle: Señor, acá estoy. Transformame, cambiame, porque así es nuestra vida en el Señor. Renovación constante. Renovación constante. Por eso no te avergüences si empezás a cambiar de posturas, de forma de ver las cosas. Es Dios el que está haciendo la obra. Es el Señor. Y en eso tenemos que ser dóciles a la obra del Señor. Dóciles. No ponernos en posturas rígidas que no cambio, de acá no me muevo. También los cristianos, los evangélicos, tenemos posturas muy duras en nuestra forma de pensar, que con el tiempo uno empieza a decir: no, esto no era tan así. Esto no era tan así. Hay que hacer pequeños retoques. La vida te enseña, la palabra también. La palabra juega es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va hablando y nos muestra. Y uno empieza a tomar decisiones y ahí es donde somos renovados. La idea es que uno tiene que decirle: Señor, haz lo que quieras conmigo. Y tiene que ver con esta palabra que vamos a compartir, de estar enfocados en Cristo. Cuando nos enfocamos en el Señor, bueno, no nos distraemos con nada de aquello que nos rodea, y enfocados en Cristo es donde tenemos más capacidad de ser transformados, más capacidad de disfrutar las diferentes bendiciones del Señor. Por eso esta palabra habla de eso, enfocados, enfocados. ¿En quién vamos a estar enfocados? En Cristo Jesús. Enfócate en el Señor. En este mundo vamos a tener un montón de distracciones en la vida. Y cuando uno se desenfoca, es que deja de mirar a Cristo y empieza a mirar a nuestro alrededor. Empezamos a mirar aquellas cosas que la mayoría de las veces nos distraen. Y lo que quiere el Señor es que pongamos nuevamente la mirada en Él. Amén. Mirá a Cristo. Seguí caminando mirando al Señor. Amén. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Bueno, poné la mano allí en tu corazón y decirle: Señor, abro mi corazón para que me hables. Estoy dispuesto a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios nos habla y nos renueva. Dios nos habla y nos renueva. Vamos al primer punto de este mensaje. Estamos enfocados cuando tenemos la capacidad de obedecer a Dios sin desviarnos de su propósito. ¿Por qué? Porque Dios habla y Dios quiere que estemos enfocados en Él porque hay un propósito. Y es fundamental para llevar a cabo ese propósito que todos tenemos en la vida, estar enfocados mirando a Cristo. Cuando nos desenfocamos tenemos el riesgo de perder ese propósito o de no llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque estamos distraídos
mirando otras cosas. Por eso voy a hacer mucho énfasis con esta palabra, con las distracciones. No te distraigas, no te detengas. ¿Cuáles son aquellas distracciones que nos pueden desenfocar? El enojo, estar enojado con algo, estar protestando con algo, prestarle demasiada atención a algo que nos distrae de nuestra meta, que es Cristo Jesús. ¿Podemos perder el propósito? Lo podemos perder si nos distraemos. Tenemos que estar enfocados en el Señor. Otra palabra. ¿Qué versículo vamos a compartir? El de Isaías, capítulo 49, versículo 8, cuando nos dice que tenemos que estar enfocados, así nos apoderamos de las promesas de Dios. Isaías 49, 8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de la salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran promesa! Heredes asoladas heredades. ¿Cuántos les gusta recibir herencia? Me encantaría. Una buena herencia, que aparezca un tío rico por ahí que no conocíamos, algún familiar. La herencia, cuando uno escucha recibió una herencia, algo que ni esperaba, bueno, algo que era de él, legalmente le pertenecía, pero por alguna razón no sabía que estaba para él. Se enteró porque le llegó una notificación, algo, y recibe la herencia. Bueno, para los hijos de Dios hay herencia, hay herencia. ¿Cuántos creen esto? Tenemos herencia, somos herederos del reino. Hay herencia espiritual, hay herencia, hay promesas de Dios, pero no hay una sola herencia. Somos herederos como hijos de Dios, el Señor nos traspasa todas sus riquezas. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Todas sus riquezas. Y ya no hablo de que te vas a hacer millonario, Dios quiera que te prospere, pero no me gusta hacer tanto énfasis solo en lo material y que eso les encanta a los creyentes, queremos plata, ¿verdad? Pero no solo eso, no te enfoques tanto en las riquezas de este mundo que son pasajeras, hay riquezas espirituales, hay bendiciones del cielo para la eternidad. Gloria a Dios. Porque solo apuntando a la terrenal, bueno, llega un momento que todo lo material en este mundo termina siendo circunstancial. Amén. Tu casa que hoy puede ser hermosa, bueno, se deteriora. El auto que hoy puede ser un 0 kilómetro, dentro de unos años va a ser una lata oxidada. Y así es la vida en este mundo. Pero el Señor dice, no solamente tenemos que hacer tesoros en este mundo, preocuparnos por eso. Es más, Jesús dijo, no hagan tesoros en este mundo, sino en el cielo, donde ni el óxido corrompe, nada, amén, donde todo es eterno. Y de eso sí somos herederos. Ahí, la herencia de Dios. Pero también acá habla de heredades desoladas. Quiere decir, son heredades que se encuentran abandonadas. Alguien las abandonó. Y a veces yo presto atención y en la ciudad, por ejemplo, hay muchas propiedades que están abandonadas. Hay muchas herencias que no quedaron para nadie. Y así como di el ejemplo de lo material, en el mundo espiritual hay heredades de todo tipo asoladas que nadie las tomó, por diferentes razones, o muchos no creyeron y dijeron, no creo que esto sea para mí, las dejaron, o otros no se dieron cuenta, las ignoraron, otros pasaron la vida en este mundo sin entender que tenían herencia. Por eso la bendición
de estar enfocados en el Señor nos trae esto, que no nos perdemos nada. ¿Por qué? Porque si nos desenfocamos, hay herencias que van a quedar en el camino que me las voy a perder. Amén. Y eso es fundamental. Y la palabra de esta mañana tiene que ver esto. No te desenfoques, porque hay cosas en tu vida que van a quedar en el camino que no las vas a disfrutar, no las vas a tener. Y de esta promesa de Isaías es muy importante entender. No te desenfoques, mirá al Señor. Andá siempre mirando al Señor, porque hay heredades que Dios ha preparado de antemano para sus hijos que pueden quedar en el camino por no darnos cuenta. Y ahora para que reflexionemos un minutito, ¿cuántas veces nos hemos perdido bendiciones porque estábamos mirando hacia otro lado? ¿A cuántos les pasó esto? Muchas veces uno estaba distraído, pero porque no estábamos mirando a Cristo, estábamos desenfocados. Pasa el tiempo y decís, mirá la que me perdí, mirá la que perdí, mirá lo que en la vida me perdí, no me di cuenta. ¿Por qué? Porque estaba desenfocado, no mirando las promesas de Dios, y hubo una heredad que quedó desolada. Qué silencio, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades, cuántos sueños, cuántos proyectos quedaron en el camino? ¿Cuántos momentos no pude disfrutar realmente porque estaba desenfocado, porque estaba desenfocada? Lo que Dios quiere, queridos hermanos, es que estemos mirando al Señor. Eso nos va a dar la certeza y nos va a ayudar a discernir todo aquello que Dios ha preparado de antemano, todas las promesas que Dios ha preparado de antemano para nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios quiera que en tu andar en Cristo no quede nada en el camino. Puedas disfrutar cada bendición que Dios tiene para tu vida. Otra palabra, ¿qué más nos dice el Señor? Cuando estamos enfocados, producimos los siguientes resultados. Hay resultados el estar enfocado en Cristo. Primero, determinamos nuestra dirección en la vida espiritual. Cuando estamos enfocados, caminamos hacia Cristo. No tomamos atajos, no nos detenemos, sino que vamos siempre caminando hacia el Señor. Amén. No va a haber distracciones en donde nos desviamos. Seguí caminando. ¿Determinaste seguir a Cristo? Bueno, seguí. Bajo cualquier circunstancia. Vamos a seguir ampliando un poquito. Determinamos las metas para alcanzar nuestro futuro. Como dice la palabra en Job, determinarás una cosa y te será firme. Te será firme. Determinarás un sueño, un proyecto y va a ser firme ese sueño. Amén. No vamos a estar continuamente cambiando de decisiones, sino que voy caminando hacia este sueño, hasta ese proyecto. Dios me mostró esto, bueno, sigo. Hay falencias, pero sigo. Hay errores, pero sigo, no me detengo mirando el pasado, renegando. Hay conflictos, porque cuando hay dificultades no solamente es por mi decisión, porque yo me equivoqué. Hay dificultades que vienen a mi vida que no están fuera del alcance de mis decisiones. Puede ser por un problema de salud de un familiar, puede ser por algo que pasó en alguien que me trae problemas, que me trae cierta distracción, pero más allá de eso, yo sigo la meta. Amén. Puede haber inclusive dificultades en el país donde vivo, en la sociedad donde estoy, pero más allá de eso, yo sigo tomado y enfocado en Cristo Jesús. Amén. Determinarás una cosa y te será firme. También determinamos vivir una vida de fe en Cristo. Eso también es una decisión. Estar viviendo tomados del Señor. Ni las circunstancias, ni lo que me rodea, ni lo que pueda haber en mi interior, en mi corazón, porque inclusive mi corazón puede atentar contra esta decisión de andar en fe, de caminar por fe. ¿Por qué? Porque tenemos
tenemos esa lucha interna de que muchas veces somos nosotros los que corremos el riesgo de bajar los brazos. ¿Cuántos tienen esa debilidad? De que a veces, y tenés que luchar contra esa sensación interior de, no, sigo adelante, sigo peleando. Mi decisión es andar en Cristo. Voy a vivir por fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, también, enfocados en Cristo, nos va a ayudar a andar en este camino de fe. También, ¿qué más? Determinamos nuestra función en la tierra. Entendemos cuando estamos enfocados en Cristo, entendemos que hay un propósito. Entendemos que no solamente vivimos en este mundo para sobrevivir, para dormir, comer, trabajar, como lo hace cualquier mortal. Los cristianos sabemos que estamos en este mundo porque hay un propósito. Por algo hemos sido creados por Dios. Somos seres especiales hechos a su imagen y semejanza. Amén. Gloria a Dios. Sos un ser especial. Cuando hablamos de que somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que tenemos la capacidad inclusive hasta de crear, de soñar, de proyectar. Por eso somos seres especiales. Sos un ser hecho a su imagen y semejanza, porque sos alguien especial, y que tiene un propósito divino, algo especial. Y ese propósito, la mejor forma de que se lleve a cabo es cuando estamos enfocados en Cristo. Por eso no te subestimes en este aspecto. No, como hijos de Dios no nos tenemos que subestimar. Yo sé que la Biblia dice que somos, gusano de Jacob, dice el Salmo, amén. Oh, gusano de Jacob. Y algunos tienen esa idea, sí, soy un simple gusano. Pará un poco. Ahí habla de la humildad que uno debe tener delante de Dios y entender las miserias que tenemos, pero también saber que en este mundo hemos sido creados por Dios para algo especial, con propósito. Y ese propósito se va a llevar a cabo cuando estamos enfocados en Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No me voy a quedar afuera del propósito de Dios. No me voy a quedar afuera. Puede ser que usted tenga esta decisión. Yo no me voy a quedar afuera. Por más que, como dice la palabra de Dios, por más torpe que seas, si buscas la voluntad de Dios de corazón, la vas a encontrar. Amén. Así que yo me considero una persona torpe en muchas cosas en la vida, pero sí tengo algo determinado en mi corazón. Yo sigo a Cristo. Sigo a Cristo. Gloria a Dios. Seguí al Señor. Seguí al Señor aunque te falte algún jugador. Seguí al Señor. Aunque mirás las decisiones que tomaste en tu vida y fueron el gran porcentaje de ellas equivocadas. Aunque te equivocaste mucho y vivís equivocándote, seguí al Señor. Por más torpe que seas, el propósito de Dios se va a llevar a cabo en tu vida si estás enfocado en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Puede ser que quizás tenés muchos traumas porque fuiste víctima de personas malas. Esta es la realidad. Por ahí un padre malo, una mamá mala, un entorno que te maltrató y te dijo que no servías para nada, te dijo que eras un inútil, te dijo y a veces los resultados lo mostraban en tus estudios, un desastre, decisiones que tomaste, los vicios te llevaron a la ruina. Puede ser que te pasó todo eso.
pero no te quedes con ese dolor y te pongas en posición de víctima o de que no hay salida, de eso es mentira. Enfocados en Cristo, el propósito se va a llevar a cabo. Por eso dice la Biblia, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, todas. No aceptes, no te quedes con ese cartel, recibí lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios de nosotros? Que hay promesa, hay heredades asoladas para nuestras vidas, hay promesas de Dios, hay cosas grandes preparadas del Señor para todos nosotros, no para algunos, para todos. Y yo recibo eso. Acordate, por más torpe que fuiste en la vida, enfócate en Cristo y vas a llevar a cabo el propósito de Dios. Se va a llevar a cabo. Sí, Señor. Vamos a la palabra. Enfocados en Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, mirando al Señor. Busquen las cosas de arriba. Entonces dice, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Enfocados en el Señor. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso pasaje! ¡Qué hermoso pasaje! Queridos hermanos, Dios es poderoso y nos deja su palabra. Y la clave para estar enfocados en Cristo es mirarlo a Él. Mirarlo a Él. ¿Cuál es la forma? Entender que quizás hasta parece duro, pero tenemos que estar muertos. Morir. Cuando morimos entendemos que estamos vivos en Cristo. En Cristo. Siempre tuve un gran dilema como cristiano evangélico. Somos enseguida decir Dios en primer lugar. Y después la familia, la iglesia, el estudio, el trabajo. Y a mí se me hacía un lío con esto en la cabeza. Porque entonces un día tenía algo que hacer en la iglesia y me surgió un problema familiar y decía, ¿qué está primero? ¿Cómo hago? Un día tenía que orar, pero surgía algo y si no oro está Dios primero y la iglesia, ¿y cómo es la iglesia si también es la iglesia con el Señor? Era un problema la vida mía. Pero hoy tengo que trabajar, pero hay algo para hacer, tiempo de orar y bueno, Dios primero, Dios segundo, tercero, cuarto, ¿y qué está primero, el auto o la bicicleta? Y siempre una dificultad, siempre ese dilema y esa carga interior. ¿Cómo es la prioridad? Primero Dios, primero la familia, segundo la iglesia. Pero hay momentos que primero se ponía la iglesia, o primero se pone la familia. Y entonces se me empiezan, por eso de las prioridades se me complica mucho a mí. Pero entendí que para uno que está muerto, ¿qué es primero, qué es segundo? ¿Por qué? Porque la prioridad es Cristo, es estar vivo en Cristo Jesús. Amén. Esa es la clave. Enfócate en el Señor. Y hay momentos que tenés que tomar decisiones, pero enfócate en Cristo. Cristo, mirando a Cristo, sentado juntamente con Él, con Cristo. En Cristo está todo. En Cristo, en el Señor, está todo. Morí con Él. Entonces, por lo tanto, queridos hermanos, si estamos tan vivos, cuando no morimos, empieza ese problema de las prioridades. Empieza esa discusión interna, ¿qué primero, qué segundo, que me siento mal por esto? Parece como que siempre a alguien le fallamos y estamos en deuda con algo. Y entonces terminamos más viviendo por obras que viviendo bajo la gracia de Dios. Morí con Cristo, amén. Muertos con Cristo.
Como dice esta palabra, la mira en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes ya han muerto. Han muerto. Cuando vamos a la cruz, morimos. Morimos. Señor, dejo todo, soy tuyo. Y cuando somos de Cristo, somos de Él. Se terminaron las prioridades, que primero, que segundo. Sos de Él, sos de Él. Es más, Él nos dice, la palabra nos dice, no te preocupes ni siquiera por lo que está por venir mañana, no. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán. No te preocupes, Dios tiene todo bajo su control. ¿Por qué? Porque sos de Él. Y si sos de Él, ¿quién se va a encargar? Él, confía en Él. Por lo tanto, sacate todas esas cargas, ese peso que pone este mundo y preocupate en mirar a Cristo. La mira tiene que estar puesta en Él, porque ya estamos muertos. Al que está muerto no le duele tanto lo que le pueda pasar en este mundo, porque estamos muertos en Él. Tenemos que morir con Él. ¿Amén? Es difícil decir que hay que morir con Él, pero despojate del peso de este mundo y mirá a Cristo Jesús. Otra palabra, la vida desenfocada de Pedro. Mateo 26, 73 al 74, lo que hace Pedro nos deja una enseñanza de que todavía él estaba vivo, no había muerto con Cristo, faltaba. Dice, un poco después, cuando Cristo estaba siendo azotado, golpeado, dice, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó al gallo. ¡Qué momento para Pedro! Un poquito antes había dicho, yo no te voy a negar. Un poquito antes dijo, yo no me voy a escandalizar, porque Jesús dijo, se viene un momento en que voy a ser azotado, voy a vivir un momento muy difícil, y les dijo, y todos ustedes se van a escandalizar. En otras palabras le dijo, van a salir corriendo del susto. Entonces Pedro, desenfocado, sin mirar a Cristo lo que él estaba diciendo, ¿qué le dijo? Mira, aunque todos te fallen, yo no. El yo. Yo puedo. ¿Vieron cuando por ahí le decimos, Señor, te prometo que no voy a pecar más? No prometas. Acordate de Eclesiastés capítulo 5 que dice, más vale no prometer. No prometas, porque si prometés y no cumplís, es peor todavía. ¿Saben por qué Dios te dice que no prometamos, que no juremos? Porque cuando uno hace promesas y cuando uno jura, lo está haciendo basado en el yo puedo. Y Dios sabe que vos no podés. Entonces, cuando empezamos, yo voy a poder, quédate tranquilo. No prometas, no jures. ¿Por qué? Porque te vas a meter en problemas. Porque no solamente sabés que tenés que saber que te vas a equivocar, sino estás comprometiendo tu futuro a algo que no vas a cumplir. Más o menos cuando uno sale de garante, ¿qué te dice la palabra de Dios? No salgas de garante si no estás dispuesto a pagar la deuda del que le salís de garantía. Entonces, si salís de garantía, tenés que también saber que hay una posibilidad. Por ahí podés terminar pagando vos. ¿Cuántos sabían esto? Podés terminar pagando. Así que salí o no salgas de garantía. Me estoy desviando del tema, pero acordate, vos decís, yo voy a pagar. Si él no paga, yo pago. Bueno, cuando uno promete, cuando uno jura, cuando uno dice, yo no te voy a fallar, uno de alguna manera está diciendo, yo puedo, con cierto orgullo. Y Dios te dice, no necesito que te bases en tus fuerzas. Por ahí es preferible decir, Señor, necesito tu ayuda para no fallarte. Necesito tu ayuda para no caer.
necesito tu ayuda para no errar. Bueno, y Pedro entonces dijo, yo no te voy a abandonar. Es más, si hay que pelear, estoy dispuesto. Me agarro las piñas con el que sea. ¿Qué pasó? En el momento de que a Cristo lo detienen, lo empiezan a pegar, lo empiezan a torturar. Pedro veía de lejos y el yo se empezó a achicar. El Pedro valiente empezó a retroceder. Se le vinieron todos los temores, y si a mí me pegan igual con él. Y entonces estaba ahí junto con unos que estaban junto al fuego calentándose, y uno lo reconoció, dijo, vos estabas con él. Vos inclusive hablás como él, porque capaz que él estaba hablando ya, se estaba haciendo pasar como uno del grupo. Cuando le estaban pegando a Jesús, mirá cómo le pegan, y se lo merecía capaz, porque se había disfrazado mirando. Y entonces y él dice que comenzó a maldecir, vaya a saber lo que decían esas maldiciones. Habrá dicho las cosas que habrá hecho, no, ese desgraciado ni lo conozco, y otra cosa más para disimular que era del grupo. Y empezó a jurar, yo no soy. ¿Vieron cómo juraban los chicos antes? No, yo no estoy. Bueno, cualquier tontería, ¿por qué? Porque basado en el yo, basado en nosotros y no enfocado en Cristo, nos pasa eso. Por eso, no te enfoques tanto en vos y en tus fuerzas, y cuando digo basado en el yo, hablo en los recursos que uno puede llegar a tener, en la capacidad de lograr cosas. Ahí es donde no tenemos que estar enfocados. Tenemos que estar enfocados mirando al Señor. Amén. Por eso, para estar enfocados en Cristo, nos tenemos que dejar de mirar a nosotros mismos. Primero, como le pasó a Pedro. ¿Estás dispuesto a dejar de mirarte? Gracias. Dos, amén. Vamos todavía. Vamos bien. Hay que superar dos. No te mires. Ni siquiera en el camino del Señor no te mires. Nunca te creas, y también esto es para los que tienen ya muchos años en el Señor, que sos un gran cristiano. No te mires, no te creas que ya lograste todo, no te creas que no sos vulnerable a nada, no te creas eso porque es mentira, sino cuanto más tiempo tenés en el Señor te tenés que dar cuenta que sos más miserable sin Cristo, que más dependés de Él, que te tenés que tomar de Él en cualquier circunstancia, no nos queda otra, sin Cristo nada podemos hacer, estamos muertos con Él. No, pero yo oro mucho, por eso estoy firme. Nada podés hacer sin Cristo, nada. Si ya tenés esa idea de que estás bien porque orás mucho, pero yo conozco y sé mucho la Biblia. Cuidado con eso. Nada podemos hacer, no te bases en tu capacidad, en tus logros. No te bases, pero tengo plata. Me esforcé porque tuve fe y conquisté promesas y estoy bien. No te agarres de eso. No te agarres de eso. Tomate del Señor. Vamos a otra palabra. Jesús enfoca la vida de Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 9 al 10. Le dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¡Aleluya! El estar enfocados en Cristo. Pedro había tenido esta enseñanza. Pedro, un pescador, junto a Juan y a Jacobo, una familia de pescadores, eran experimentados en lo que hacían, pero no habían podido pescar. Y eran las primeras veces en donde Pedro veía la mano de Dios. ¿Por qué? Porque
Jesús le estaba mostrando que no eran sus fuerzas, en su capacidad, en su oficio, en sus logros, era en Cristo. Por lo tanto, Jesús le hace una demostración. Le dice, ahora echa las redes en mi nombre y experimenta ese milagro. Jesús demostrándole que era con él. Entonces fue tan impactante el milagro que Pedro se postró y le dijo, Señor, apartate de mí porque soy pecador. Se vio vulnerable. Y era lo que Jesús quería. Jesús quería que Pedro entendiera que era así. No ese Pedro que era el yo puedo. Y es lo que quiere de nosotros. Dios no necesita el gran cristiano, la gran cristiana. Dios necesita el hombre y la mujer que entienden que solos no pueden, que sin Cristo no podemos. Cuanto más entendemos esto, es ahí donde se puede llevar a cabo el propósito en nuestras vidas. Amén. Cuanto te veas más vulnerable, cuando te des cuenta que no sos espiritual, cuando te des cuenta que sin el Señor no podés, cuando te des cuenta que tu moral no sirve para nada delante de Dios, cuando te des cuenta que el tiempo que estés en oración no sirve mucho si no estás con Él, cuando te des cuenta que no está en leer mucho la Biblia, sino en enfocarte en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nos llenamos de todas esas obras, pensando que así somos grandes hijos de Dios, es cuando menos lo somos. Amén. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar y creemos que en nosotros está la victoria. En nosotros, en nuestros logros. Y lo que Dios quiere es que entendamos que sin Él, sin mirar a Cristo, no podemos hacer nada. No dejes de mirar al Señor. Amén. Y era lo que Pedro con este milagro entendía y ahí comenzaba a enfocarse en Cristo. Tenía que mirar al Señor. No era en Él. Su capacidad de gran pescador, vieron que los pescadores, yo no estoy mucho con la pesca, pero el que va a pescar inclusive con la caña, hay un cierto orgullo de pescador. El que pesca, yo los escucho y te hablan y es saber quién sacó el pez más grande. Y nosotros los argentinos en eso somos, aparte le exageramos un poco, ¿no? ¿Quién pescó más? ¿Quién pescó más? Y vos ves, yo salgo a caminar mucho por la costa y cuando están los pescadores, cuando sacaron algo lo tienen ahí al lado y lo ponen medio colgadito como para que la gente mire y diga, ¡guau! Y están ahí, ¿no? Cuando no sacan nada, están ahí todo el día acomodándose, se ponen entre las rocas, pero cuando sacan un pez, están ahí y si sacaron 2 o 3, es el trofeo. Y están, ya la posición en que sostienen la caña es distinta. Es distinta, es como diciendo así. Bueno, entonces... Yo me lo imagino a Pedro, Jacobo y Juan, algo así, experimentado en la pesca, arreglando las redes, sacando peces. Ese día nada. Bueno, ese día estaban con las redes, medio las limpiaban escondidas, así vamos, que así nos vamos rápido, que nadie nos pregunte, porque lo peor que hay para un pescador es decir no sacamos nada. Yo tengo a alguien, un familiar muy cercano, no voy a decir el nombre, pero va a pescar y la mayoría de las veces no saca nada. Y yo no le digo nada para no herirlo, ni le pregunto. Cuando saca, sí, invita, pero la mayoría de las veces nos enteramos a la semana que anduvo pescando. ¿Por qué? Porque está ese orgullo. Bueno, eso pasa, es muy común que pase. Entonces, Pedro ahí, pero en ese orgullo era lo que Jesús quería quebrar. Jesús quería demostrarle que tenía que estar enfocado en Él, y ahí era inclusive algo que Él sabía hacer, en Cristo iba a ser respaldado, porque no era en lo que Él sabía, era en lo que Dios quería hacer. Y queridos hermanos, es lo que Dios nos quiere mostrar.
Aleluya. Es lo que Dios te quiere mostrar, que en la vida necesitas su ayuda, su respaldo. Necesitas que Él te ayude. Amén. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Él? En la vida cotidiana, en lo que hagas, en tu trabajo, no importa lo que sos, aunque seas el mejor. Y vieron que nosotros decimos, vamos a ser los mejores, Dios quiere, sí, Dios quiere, pero con su ayuda, con su ayuda. Si hay alguien aquí llevando a cabo una carrera, estudiando, Dios te va a levantar en medio de la sociedad, pero con su ayuda, cosa que cuando lo logres, que no digas, lo logré, sino lo logramos, Señor, en tu nombre lo logré, en tu nombre. Sí, Señor. Pedro deja de mirar a Jesús y se desenfoca. Pobre Pedro, hoy lo agarramos para el cachetazo. Pero él se exponía mucho también, ¿eh? En la historia bíblica él estaba siempre en primera fila. Entonces ese protagonismo hoy lo... Pero podemos estar enfocados, pero hay momentos que nos desenfocamos. Y puede pasar. Gloria a Dios que el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. Amén. Si estás enfocado y ves que te desenfocaste, bueno, solamente tenés que levantar la mirada y mirarlo a Él. ¿Qué pasó acá? Mateo capítulo 14, versículo 29 al 31 dice, si ven, le dijo Jesús. Estoy hablando del milagro en donde Jesús comienza a caminar sobre las aguas. Pedro estaba en la barca. Ven a un señor, en un momento les pareció que era un fantasma. Jesús era un fantasma, ¿no? Jesús un fantasma, y en otro evangelio dice, muchos dijeron, es un fantasma. Estaban no desenfocados, estaban recontra desenfocados. Porque venían de ver milagros, señales, ni siquiera se les cruzó por la cabeza de que podía ser Jesús. No, es un fantasma. Bueno, comienzan a ver a Jesús, entonces Pedro dice, si sos vos, Señor, que yo pueda caminar. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, ven, empezá a caminar. El desafío que todos tenemos, empezá, mirame a mí y empezá a caminar. Imagínate que el Señor te dice hoy, sí, empezá a andar en lo sobrenatural, empezá a andar en milagros, en señales. Y vos estás en tu barca, en lugar seguro, firme, pero Jesús te desafía, empezá, vení. ¿Cuántos vienen con el Señor? Mirando a Cristo. Nos largamos, amén. Nos largamos. Si el Señor te dice, ¿se puede caminar sobre las aguas? Uno enfocado en Cristo dice, sí se puede. Se camina. Sin cuestionar para nada lo que Dios dice. Estar enfocados en Cristo es así. Orás por los enfermos, pero es una enfermedad terminal. Dios dice que sana, orás por el enfermo. Amén. Alguien en adicciones. La sociedad dice, no hay salida. ¿Qué dice Dios? Dios hace todas las cosas nuevas. Oramos por los adictos, oramos por las enfermedades, oramos por los cautivos. No se cuestiona nada. Caminamos sobre las aguas, andamos en lo sobrenatural, pero mirando a Cristo. Entonces, la historia, el pasaje este de Mateo dice, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Se bajó de la barca, agua, olas, y empezó a caminar. Empezó a caminar, y Jesús ahí, y él empezó a caminar. Yo me imagino los que se quedaron en la barca, ¡wow! ¿Por qué? Porque ahí empezaba a cambiar la historia de estos hombres. No era solamente el Señor que andaba en lo sobrenatural. Una cosa es ver milagros, pero una cosa es uno experimentarlo. Uno, que vos decís, soy Dios. ¿Qué pasa acá? Porque ellos miraban siempre a Jesús haciendo milagros, pero ahora empezaron ellos, soy Jesús. A veces te empieza, si no estás bien ordenado, te podés creer que sos un Superman. Y ahí es donde está el problema.
que sos un marciano, no sé, que sos algo. Entonces, es donde ahí el Señor, por eso quiere que aprendamos antes, que siempre mirando a Cristo, porque si no te hundís. Y es lo que Pedro experimentó. Entonces, dice la historia bíblica, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Ese es el desenfoque. Ese puede ser tu desenfoque. Amén. Enfocados al Señor, vas a andar sobre las aguas, vas a ver milagros, pero en donde mirás tú alrededor, en donde mirás, ahí está el desenfoque. Por eso no hay que mirar a nuestro alrededor. No hay que mirar hacia adentro, hay que mirar a Cristo. Porque en donde miramos, y esto seguramente usted lo escuchó muchas veces, donde mirás la tormenta y dejás mirar al Señor, te hundís. Por eso, para ver la gloria de Dios hay que siempre estar mirando a Cristo, siempre. Caminá en esta vida en el Señor mirándolo a Él. Y ahí está el desafío para no desenfocarse. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Se comenzó a hundir y empezó a gritar. Ahí se te complica. Empezó a gritar, Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Me hundo, me ahogo, me ahogo. Y el Señor lo tuvo que levantar. Cuando nos desenfocamos, y hay muchos casos en la Biblia, hombres que estaban enfocados y en algún momento se desenfocaron. En este caso, Pedro, por ejemplo, miró las olas y se desenfocó. Tenía que estar mirando al Señor. Otro caso que vemos de alguien que se desenfoca en el propósito es Jonás. Jonás también, lean el libro de Jonás y van a ver que Dios le da un mandato y le dice, andá y predicale a los de Nínive porque lo que están haciendo es abominable. Y Jonás, un profeta de Dios, agarra sabiendo lo que iba a pasar, porque sabiendo que les iba a predicar y ellos se iban a arrepentir, y él tenía otra idea. Nínive era la capital de un imperio, el asirio, que era el imperio que más había torturado a Israel. Nínive era el lugar donde se gestaba la matanza de sus hermanos, de sus compatriotas, donde mataban a los niños, a las mujeres embarazadas. Asiria era el imperio más cruel de ese tiempo. Y Dios lo manda a predicarle a la capital de ese imperio. ¿Qué hace Jonás? Dice, si yo les predico se van a arrepentir y Dios los va a bendecir. Y yo no quiero que Dios los bendiga, yo quiero que Dios los destruya. Entonces, Dios lo mandó a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se tomó un barco y se fue para el otro lado. Se desenfocó por la idea que él tenía preconcebida. Él tenía una idea que no era la idea de Dios. Dios quería salvarlos. La idea de Jonás era que Dios los destruya. Entonces agarró Jonás, se subió al barco y se fue por otro lado y se armó una tormenta parecida a la de Pedro. Y entonces empezaron los pescadores que eran muy de creer en cábalas, algo está mal acá, algo está mal. Y empezaron a tirar cosas, hay algo que nos produce que... Y hasta lo vieron a Jonás, este es nuevo. Y lo tiraron. Y ahí se calmó la tormenta. ¿Pero por qué? Porque Jonás estaba desenfocado. También una de las razones por las cuales uno se desenfoca es cuando está enojado con Dios. O está enojado con una circunstancia. No mira alrededor, pero se empieza a enojar porque no entiende lo que pasa. Quizás te podés estar desenfocando de Cristo porque estás enojado o enojada en alguna situación personal. Y lo que Dios quiere y te dice, volveme a mirar y lleva a cabo el propósito, aunque te parezca que no es lo que tiene que ser. Aunque no estés de acuerdo con lo que está pasando. Es más, aunque no estés de acuerdo con lo que Dios te manda a hacer, mírame a mí, miremos a Cristo, miremos al Señor. Y Jonás estaba desenfocado, estaba enojado. Bueno, y la historia sigue, se lo tragó un pez. Después fue y se arrepintió y hizo lo que tenía que hacer peor. Los de Nínive se arrepienten y Dios los perdona,
más enojado todavía, más. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo, aún sirviendo a Dios, estaba desenfocado. Aún haciendo lo que Dios le mandaba hacer, estaba como enojado. ¿Por qué? Porque no entendía los planes de Dios. No lo entendía. Entonces se enojó, se recontra desenfocó. Bueno, también en este mensaje quiero dejar bien sentado que hay muchos cristianos que podemos estar años sin mirar a Cristo desenfocados. Y Dios dice, nos tenemos que volver y mirarlo a Él. Amén. Mirar al Señor. No te desenfoques. Hay cristianos que están enojados durante mucho tiempo de sus vidas, por diferentes circunstancias. Y ese enojo lo arrastran y están hasta enojados con Dios, porque Dios hizo algo en sus vidas o les pasó algo que no tiene explicación. Y hay muchos por qué pasa esto. Pero lo que Dios te dice, eso se resuelve mirándome a mí. Eso se va a resolver si me seguís mirando a mí, enfocados en Cristo. Mirá al Señor, aunque no lo entiendas, mirá al Señor, reconciliate con Él, reconciliate con Él. Queda mucho por delante, hay mucho por hacer, aunque pasaron cosas en tu vida que no tienen una explicación y te preguntás por qué pasó esto y no lo entendés. Le preguntás a tu líder y te da cierta explicación, pero no te cierra. Y estás preguntando el por qué y no hay una explicación. No importa, enfócate en Cristo, mirá al Señor y el propósito se va a llevar a cabo. Vas a andar en lo sobrenatural. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me quiero quedar con esto, que esto es fundamental para todos los que en algún momento nos hemos desenfocado y dejamos de mirar a Cristo y empezamos a mirar a nuestro alrededor y nos hemos enojado o dimos más lugar a la tormenta, a las olas y nos hemos hundido. Hay algo que es fundamental y que no quiero dejar de contar lo que Dios puede hacer. Jesús de inmediato, cuando Pedro empezó a pedir ayuda, de inmediato, ¿qué hizo Jesús? Extendió la mano. Extendió la mano. Gloria a Dios. Ahí sí hay que darle un gran aplauso. Aleluya. Aleluya. Extendió la mano. De inmediato extendió la mano, conociendo la miseria de este hombre. Sabía que se estaba forjando un gran hombre de Dios, con imperfecciones. Pedro después se desenfocó, lo que hoy leíamos, maldijo, pero después se volvió a enfocar. Se volvió a enfocar. Y así somos nosotros, nos enfocamos, nos desenfocamos. Nos enfocamos y gloria a Dios. Gracias, Señor, que su misericordia está y de inmediato el Señor va a extender su mano y te va a volver a levantar. Aleluya. Dios te levanta. Dios te levanta, siempre, siempre. Es mentira que está todo perdido, es mentira que no hay salida y vos conocías todo, ya nunca volverás a ser el de antes. Es mentira, la mano de Dios siempre está extendida. Dios es un Dios de oportunidades y su propósito. Imagínate que si el Señor no hubiese tenido misericordia de Pedro, no sé si esta vez, pero en alguna ya se hubiese hundido y no se hubiese llevado a cabo el propósito. Pero sin embargo, Dios le dio todas las oportunidades que Pedro necesitó y Pedro se levantó. Pedro se levantó. Y lo vemos en Hechos capítulo 2, cuando Pedro ya predica, cuando Pedro recibe poder y gana multitudes. Pedro era un hombre transformado que comenzaba a andar enfocado en Cristo Jesús. Para tu vida, para tu vida. Para tu vida siempre hay oportunidades, amén. Siempre. La mano de Dios de inmediato se extiende para levantarte. Por lo tanto, si te desenfocaste,
Si estás mirando las olas y las tormentas y no mirar a Cristo, pedile perdón al Señor. Pedile que te levante y lo va a hacer. Si estás enojado o enojada como Jonás y estás como caminando en contra de lo que Él te ordenó o te pidió por desobediencia o por no estar de acuerdo, pedile perdón al Señor y Él te vuelve a levantar. Él nos levanta. Él nos levanta. Gloria a Dios. Gracias por su misericordia. Gracias por su misericordia. Pero sí tenemos que estar dispuestos a seguir enfocados, mirándolo a Él. ¿Cuántos están preparados para declarar una palabra? Bueno, los invito a ponerse de pie. Aleluya. Gracias por su gran misericordia. Una palabra, como decíamos, cuando estamos enfocados en Cristo, determinamos una cosa y eso va a ser firme. Por eso, si soltamos esta misma palabra que soltamos nos ayuda a cumplir con lo que soltamos. Amén. No es que lo declarás basado en tus fuerzas, en el yo, sino vamos a declarar algo basados en las fuerzas que nos va a dar el Señor para cumplir lo que estamos declarando. ¿Lo entiende, hermano? Es solamente decir, si me ayudás, voy a estar enfocado. Si me das las fuerzas, voy a estar enfocado. Y es lo que el Señor quiere que, la forma que tengamos de vida quiere que sea esta. Firmes en Él, muertos en Él. Ahí es donde está nuestra victoria. Gloria a Dios. Padre Dios, hoy decidimos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús para enfocar nuestro corazón en tu perfecta voluntad. Amén y amén. Sí, Señor. Mirando a Cristo. Mirando a Cristo.